el tema dogmático de la secuencia que tenemos y que, como habíamos adelantado, todo este sistema antilavado se estructura internamente o para los estados en sistemas normativos que pueden adquirir las características de una ley especial, de una ley complementaria al Código Penal, o están integrados en los códigos penales. No hay, pues, ninguna orientación definida desde estos convenios a cómo debe estructurarse internamente ese marco normativo, pero sí debe de existir. Es por ello que el Perú, como decíamos, tiene dos leyes esenciales contra el lavado de activos. La 27.693, que es la ley que se refiere a las medidas preventivas, donde están regulados los sujetos obligados a reporte de transacciones sospechosas, donde están las políticas de prevención contra el lavado de activos, así como las señales de alerta que nos permiten identificar transacciones inusuales, las obligaciones de comunicar transacciones sospechosas y la propia unidad de inteligencia financiera, así como los sectores que le son aliados, las empresas controladoras de riesgos, el agente de cumplimiento, las auditorías externas. Todo eso está en ese espacio. La otra norma rectora de la respuesta del Estado peruano frente al lavado de activos es la ley 27.765. Esta ley es conocida como la ley penal contra el lavado de activos, justamente porque a su interior se incorporan las normas de carácter punitivo que tipifican y sancionan este delito. Vamos a ver entonces los alcances de esta ley 27.765, no sin antes señalar que sus antecedentes están conectados con aquellos dos artículos que fueron incorporados en noviembre de 1991 al Código Penal como artículos 296 A y B, y que tipificaron el lavado de dinero, pero solo relacionado con los provenientes de actividades de tráfico ilícito de drogas. Esta era la característica de esas dos primeras normas. Cabe señalar que el 296B reprimía las operaciones de lavado que se realizaban a través de la intermediación financiera, incluyendo la repatriación de capitales. Y la pena prevista para estos casos era muy severa, era cadena perpetua. No obstante, lo contradictorio, lo paradójico, y que a su servidor le generó más de un problema explicativo en el extranjero, porque cuando daba conferencias en los países de la región sobre esta temática, eran muy pocos los que tenían normas al respecto, y uno que quería tenerla y muy bien organizada era Chile. Entonces tuve como en 2 o 3 ocasiones invitaciones de este país para la preparación de sus normas antilavado. Entonces lo paradójico es que a ellos les sorprendía que nosotros teníamos una pena muy alta de cadena perpetua para las operaciones de repatriación de capital a través de la intermediación financiera. Sin embargo, nosotros teníamos un decreto de urgencia que se renovaba en su vigencia de modo constante desde el año 1987, esto es desde el primer gobierno de Alan García, que lo que establecía era la posibilidad de repatriar capital a través del sistema de intermediación financiera sin especificación de origen y con franquicia tributaria. O sea, era una gran paradoja. Por un lado teníamos cadena perpetua para quien haga operaciones de lavado de activos vía el sistema de intermediación financiera, y por otro lado decíamos, repatrie usted capital vía el sistema de intermediación financiera y no nos diga de dónde viene. Y además no paga impuestos. Era una contradicción que, reitero, me generó más de una
controversia para explicar cómo era posible que en nuestro país tuviese esa dualidad. Claro, hoy sabemos por qué era así. En aquel entonces era sencillamente un absurdo. Lo cierto es que constantes críticas que hacíamos a esa duplicidad llevó finalmente a que el año 1997 el legislador, cuando se vio forzado a tener que dar un estatuto de prevención ligado a la Superintendencia de Banca y Seguros, conforme a los estándares internacionales, se percató de que ya no podía mantener este tipo de situación. Entonces lo que hizo el año 97 era modificar ese decreto de urgencia con una salvedad que señalaba que esta franquicia o estas disposiciones no afectaban las prohibiciones e investigaciones pertinentes por lavado de activos. No obstante, la presencia de este delito en la experiencia de los actos de corrupción de la década anterior ha sido muy evidente, muy clara. Se han dado muchas operaciones y que tuvieron un manejo represivo por otra vía. Entonces se les tuvo que tratar luego como delitos de receptación o delitos de encubrimiento real, porque las fórmulas de lavado de activos, repito, estaban exclusivamente radicadas en los capitales que procedían del tráfico de drogas, no de los actos de corrupción. Para suplir esta insuficiencia normativa y que iba a generar impunidad, lo que hicieron los sistemas anticorrupción, la Procuraduría Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, las salas anticorrupción, era tratar tales ilícitos como formas de receptación patrimonial o como formas de enriquecimiento, de encubrimiento real. Esto y muchas otras falencias llevaron pues a que nuestro país fuese presionado en el sentido estricto de la expresión por el contexto internacional para que cambiara su normativa contra el lavado de activos, y ahí emergieron la ley 27.693 para el ámbito preventivo y esta ley 27.765 sobre delitos. Y es obviamente una norma mucho mejor en su texto original que en el actual. Como suele ocurrir en nuestro país, las buenas iniciativas duran muy poco y son fácilmente enredadas, destruidas o distorsionadas por reformas que no tienen a veces sentido o justificación clara. Y eso ha ocurrido con la ley 27.765 reformada con el decreto legislativo 986. Avancemos. Vamos a tratar de cubrir este sumario de manera puntual a fin de poder tener una visión lo más detallada posible de cómo está construida esta ley. Vamos a referirnos a su estructura, al bien jurídico tutelado, a los actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, esto es a los tipos penales, a las circunstancias agravantes que operan con esos tipos penales, al delito de omisión de comunicación de transacciones sospechosas. Esta es la gran innovación de la ley 27.765. Pocos países en el mundo tienen una norma como esta. Es muy positiva que el Perú la tenga. Y luego haremos una crítica como suelo hacer. Después diremos cuáles son los defectos y problemas que tiene la ley. Y como siempre, y eso se los vuelvo a reiterar como lo dije en la mañana, nunca critiquen solamente, sino que siempre formulen una alternativa de qué se puede hacer para superar el problema que detecten. Y eso mismo haremos aquí. Avancemos. La ley 27.765 es una norma de estructura compleja. Es muy similar a otras leyes penales que se construyeron con delitos que salieron del Código Penal. La ley 27.765, si bien trata del delito de lavado de activos, no estuvo en el Código Penal en la amplitud que hoy tiene, sino que, como hemos mencionado, tiene una configuración restrictiva. Pero lo cierto es que su estructura es muy similar a la que encontramos en la Ley Penal Tributaria. Esto es el Decreto Legislativo 813, que reprime los delitos de defraudación tributaria, el delito contable, o en la Ley 28.008, que se refiere a los delitos aduaneros. Como ustedes recordarán, el capítulo de la parte especial
sobre delitos fiscales fue vaciado casi íntegramente. Hoy cuenta con solo 2 artículos, pero las principales figuras delictivas, el contrabando, la defraudación de rentas de aduana, la defraudación tributaria, están fuera de él cuando debieron de quedarse en él, porque para eso es un código penal, para reunir todas las conductas delictivas. Sin embargo, salieron de él y tienen leyes donde se reúnen tanto normas criminalizadoras o de tipificación de delitos, normas procesales, normas orgánicas, crean organismos, normas administrativas e incluso de ejecución penal. El caso de la ley 27.765 es parecido, en tanto, como podemos observar, incluye normas penales, incluye normas procesales e incluso tiene normas de ejecución penal. Cada una con roles y funciones propias de su naturaleza. Unas tipificar delitos, otras ligadas a la actividad probatoria, a la autonomía procesal de la infracción y otras sobre el régimen de beneficios penitenciarios. Avancemos. Un problema teórico que yo diría ya no tiene importancia, pero que sí la tuvo en su momento, era la identificación del bien jurídico tutelado. En la doctrina extranjera se debatía mucho si este bien jurídico era el orden económico, si era la transparencia del sistema financiero, si era la administración de justicia, o si era todo eso a la vez. Esta última opción, que fue la que sostuvimos en mi primer libro del año 1994, aquí por ahí en la mañana me hizo firmar un autógrafo sobre este libro, que fue curiosamente el primero que se hizo en la región. Por este adquirió fama y es citado en casi todos los tratados sobre lavado de activos que existen en la actualidad. Ese pequeño librito que me abrió a esta especialidad justamente ya planteaba como una de sus premisas considerar que el lavado de activos era un delito pluriofensivo. Esto es que afectaba de manera sucesiva o simultánea varios bienes jurídicos. Efectivamente, como era un proceso que se iba dando secuencialmente, el lavado de activos podía afectar, como decía, de manera simultánea o sucesiva, la estabilidad del sistema económico, la transparencia del sistema financiero, el marco preventivo, contralor y regulador antilavado, e incluso la administración de justicia. Había en su estructura y en la configuración de sus tipos la probabilidad ofensiva en torno a esos intereses diferenciados. Esta orientación es la que hoy se ha impuesto en la actualidad, o perdón, en la doctrina penal contemporánea. Avancemos. Los delitos o los tipos penales de lavado de activos los encontramos en 2 artículos, en el artículo primero y en el artículo segundo. Y tal como había señalado en la parte conceptual general, los tipos penales no se han construido sobre la base de conductas concretas, sino sobre conductas convencionales. Esto es, modelos genéricos que involucran etapas del proceso de lavado de activos. El artículo primero de nuestra ley se refiere a los actos de conversión y transferencia. Recordemos, los actos de conversión equivalen a la primera etapa del proceso de lavado, a las conductas que corresponden a la colocación del capital líquido en el sistema financiero, en el sistema económico, en el sistema bursátil, etc. En cambio, la etapa de transferencia está conectada con el cúmulo de operaciones que se pueden realizar en el momento de la intercalación, esto es en el momento de oscurecimiento, y que dependerá de las posibilidades, habilidades e interés que tenga el agente de desarrollar varios movimientos económicos con los bienes que va adquiriendo, que va vendiendo, que va permutando, que va ignorando, etc. Importante en este artículo primero es que todos estos supuestos tienen la configuración de delitos instantáneos, o sea, se realiza cuando
el agente ejecuta la conducta prevista por la ley. No requiere de actos posteriores del agente, no requiere que éste mantenga una actitud frente a la conducta realizada que hace que ésta permanezca en el tiempo, que se mantenga el efecto antijurídico generado. Hay un autor clásico, muy antiguo, Bernardo Alimena, autor italiano, que creo yo tiene la mejor definición, la más sencilla, por cierto, de cómo podemos diferenciar o entender lo que es un delito instantáneo de lo que es un delito permanente. Y para ayudar a su concepto, Bernardino Alimena utiliza la geometría. Y entonces dice que el delito instantáneo equivale a un punto. El punto siempre es definido como un espacio finito. Un punto, se acabó. En cambio, dice, el delito permanente es una línea recta. Esto es, una línea que se prolonga en el espacio. Y efectivamente, eso es. Mientras que el delito instantáneo se consuma con la acción que el agente ejecuta y que marca la realización típica, yo mato disparando y produciendo la muerte y se acabó. Eso es un homicidio. No tengo que hacer nada más, ya realicé el tipo penal, se acabó mi conducta. En cambio, el secuestro, que es el prototipo del delito permanente, supone que yo realizo primeramente una conducta que es la de privar de la libertad al sujeto pasivo. Pero luego con mi conducta tengo que mantener esa privación de libertad en el tiempo. Esto es la línea recta de la cual hablaba Alimena. Esa es la distancia que hay entre delito instantáneo y delito permanente. En el primer artículo, los delitos tipificados son delitos instantáneos. Se agotan en el acto de la compra, en el acto de la venta, en el acto de la ignoración, etc. Un aspecto importante también en el plano objetivo, y es de que estos delitos no tienen cuantía. La ley no incorpora en la configuración típica, al menos en la tipicidad objetiva, ningún registro que exprese un valor económico límite o un valor económico concreto. Recuerden ustedes, hay delitos como el hurto, que para ser delito requiere que el valor del bien objeto de acción del delito supere una remuneración mínimo vital. Está el contrabando, que para ser delito requiere que el valor de los bienes objeto de acción del delito sea superior a 4 unidades impositivas tributarias. Y, si es que no me equivoco, corríjame por favor, tanto ha cambiado esta norma, 2 unidades, gracias, 2 unidades impositivas tributarias, porque si no es una infracción administrativa. En el caso de lavado de activos, en el caso de los delitos tributarios, si es que el valor del impuesto insoluto dejado de pagar por acción de la gente no supera 5 unidades impositivas tributarias, la pena del delito es atenuada. O sea, el valor de la operación tiene un significado para la tipicidad, para la calificación como delito o para la configuración de una atenuante. En el caso del lavado de activos esto no se da. ¿Qué significa ello? Sencillamente que sea cual sea el monto involucrado en la operación de lavado, siempre habrá tipicidad y siempre la pena aplicable será la combinada en el artículo primero. Esto es, fíjense que es una pena alta, de 8 a 15 años. Y eso se le podrá aplicar tanto a aquel que lava $100 como a aquel que lava 100 millones. Ese es un problema ya que hay que tomar en cuenta. El otro aspecto tiene que ver con la consumación y con el tipo subjetivo del delito. Por de pronto, en relación a la tipicidad subjetiva,
Hay que señalar que el lavado de activos es un delito estrictamente doloso. No hay forma culposa de lavado de activos. Ya señalé que la tendencia internacional es a que exista un tipo penal culposo. Y tal vez las reformas posteriores que se hagan de estos artículos puedan incluir una tipicidad culposa. Al menos el reglamento modelo de la CICAR así lo demanda. Y es este instrumento regional el que guía o debe guiar los cambios en la legislación interna de los países miembros de la OEA. Ya lo tiene Chile, ya lo tiene Costa Rica. Es un delito doloso, pero que admite tanto el dolo directo como el dolo eventual. Es decir, el agente puede realizar la operación de lavado conociendo que la realiza y queriéndola realizar. Pero también se admite el dolo eventual. Es decir, es punible igualmente quien realiza una operación que presume, que sospecha, que entiende que puede estar conectada con una actividad de lavado de activos. Y en lugar de detenerse, decide y mantiene su conducta y la realiza. Esto ratifica con su comportamiento la voluntad de realizar el comportamiento típico. Entonces, dolo directo o dolo eventual cabe para la configuración típica del lavado de activos. El problema está en que en la primera versión, en la versión original del año 2003, 2002, el legislador había construido el tipo subjetivo no solo con la referencia al dolo, directo o eventual, sino que también había incorporado lo que en teoría nosotros llamamos una tendencia interna trascendente. ¿Y qué cosa es esto de una tendencia interna trascendente? Pues la tendencia interna trascendente es un componente subjetivo especial distinto del dolo que expresa una finalidad futura. Esto es, un objetivo que está más allá de la realización de la conducta típica que debe ejecutar el agente. Lo que decía el texto original era que el agente debía de realizar un acto de conversión o de transparencia con dolo directo o dolo eventual, pero siempre con la finalidad de ocultar el origen, la ubicación o la identificación del bien o de sustraerlo a medidas cautelares reales. Cuando en la mañana veíamos el segundo párrafo del delito de tráfico ilícito de drogas, decíamos que este era un tipo penal de peligro abstracto y de tendencia interna trascendente. ¿Por qué? Porque el legislador reprimía solo el acto de poseer drogas con la finalidad de traficarlas posteriormente. Pero eso era una finalidad, un objetivo. El delito quedaba perfeccionado con la posesión de drogas, aunque orientada a esa finalidad. Pero el delito siempre existiría y estaría perfeccionado aun cuando yo esa finalidad no la llegase a concretar en la realidad. Esto es, que yo fuese descubierto antes de vender la droga, no hacía mi conducta típica. Porque esa finalidad solamente debía estar en mi cabeza cuando poseía la droga, no materializarse en la realidad. Ese delito de tendencia interna trascendente o de resultado cortado, como le hablaban algunos, la explicación un poco rara, ocurre en el lavado de activos en el texto original. ¿Y por qué se hacía esto? Y alguien me hacía mención ahora a eso, o me estoy confundiendo yo con otra conferencia, pero me hablaban de una persona de buena fe. Creo que en la mañana hablaban algo de buena fe. Lo cierto es lo siguiente: ¿por qué el legislador incluyó ese elemento subjetivo especial? ¿Porque le sobraba espacio? No. Porque la experiencia internacional y también nacional había mostrado que este tipo de delitos podía generar arbitrariedades
con relación al llamado tercero de buena fe. ¿Quién es el tercero de buena fe? El tercero de buena fe es aquel inocentón, ¿no?, que confía en todo el mundo y que repentinamente se ve involucrado con un tercero que le pide que le preste su cuenta para que le transfieran dinero o para hacer transferencias desde allí porque no tiene su DNI o porque se le ha perdido, etcétera, o por qué sé yo, y lo hace. Repentinamente, esta persona, al hacer esto, lo que ha hecho es lavar activos, ya que la otra persona, ese capital que estaba transfiriendo, en realidad tenía un origen. O aquel que vende su casa, no pide mayor garantía, no se preocupa de quién se la va a comprar, quién se la va a alquilar, sencillamente se la vende. Resulta que al que se la alquila o se la vende es una persona que tenía antecedentes, que estaba conectado con operaciones de lavado de activos, en fin. Todas estas personas, por ese proceder, podían verse involucradas en una investigación por este delito, soportando una imputación tan grave y con una pena potencial tan severa que lo más probable era que determinase que fuese objeto de una medida de prisión preventiva. Entonces, lo que hacía esta ley era crear la posibilidad de descartar rápidamente a esta persona que no actuaba dolosamente, que era sencillamente un descuidado, un confiado de los demás, pero que no quería lavar dinero. Entonces, lo que se decía, esta persona efectivamente prestó su cuenta dolosamente, efectivamente esta persona vendió dolosamente su casa, ayudó a negociarla, pero no tenía la voluntad de ocultar esa operación, no tenía la voluntad de evitar o permitir que o de impedir que se identifique el origen de esos recursos o que se les aplique medidas cautelares. No tenía ese elemento subjetivo adicional, por ende su conducta es atípica, excepción de naturaleza de acción, y se acabó el problema. Eso, desafortunadamente, con la reforma introducida el año 2007 por el decreto legislativo 786, se eliminó. Dejó de ser un elemento subjetivo especial y más bien se convirtió en un resultado típico. Y eso ha traído dos consecuencias negativas. Nuevamente, la mala técnica legislativa, la desinformación del legislador, produce situaciones no queridas, no previstas. Por un lado, hoy en día, si la operación no alcanza el resultado, cuando menos transitorio, de ocultar el origen, la ubicación o la identificación del bien o de sustraerlo a medidas cautelares, si eso no se logra, es una tentativa. Porque ese es el resultado típico actualmente. Con eso se consuma el delito y hay que probar que se haya producido ese resultado. Y si ese resultado no se produjo, la conducta, reitero, es una conducta que no ha alcanzado consumación y por ende es una tentativa con el beneficio para el delincuente potencial que va a tener una pena atenuada conforme lo dispone el artículo 16. Pero no solo eso, sino que ahora no podremos salvar al tercero de buena fe, así que hay que estar muy atentos a con quién se negocia, qué se negocia y cómo se negocia. Porque si se negocia sin la diligencia debida, sin la preocupación debida, y con quien se negocia acaba con un problema, ténganlo por seguro que ustedes también lo tendrán. Y serán arrastrados como potenciales cómplices o coautores de ese delito. Ese es el problema. Y no podrán salir del problema hasta la sentencia final del caso. Ya que ahora esto es un resultado, no un componente subjetivo. El problema entonces es doble el que se ha generado. La penalidad para este delito es una pena conjunta
Es decir, son dos penas principales que deben de aplicarse al autor. Una pena privativa de libertad de 8 a 15 años, es una pena alta en el estándar internacional, generalmente estos delitos no tienen penas mayores a 12 años. Y además una pena de multa entre 120 a 350 días multa, cuyo valor económico estará representado pues por la operación que lleva a la determinación de la pena pecuniaria y que es un procedimiento que ya he puesto en diferentes trabajos. La multa no es un número de días, la multa es una cantidad de dinero. Hay que extraer esa cantidad de dinero haciendo una operación de multiplicación entre el número de días impuestos y la cuota diaria dineraria que se asigna por cada día. El producto de esa multiplicación será la multa que deberá pagar el avance. El artículo 2, en cambio, está referido a los actos de ocultamiento y tenencia. Ya se lavó el dinero. Oiga, y a propósito, ¿se han puesto ustedes a pensar por qué se llama lavado de dinero? El dinero sucio. Dinero sucio. ¿Pero qué tiene que hacer esa alusión a lavado? ¿Tiene algún significado? ¿No? En la mañana, en la tarde, ahora que también después del almuerzo veía